Hola, continuando con nuestro curso, vamos a ver ahora el modelo Poisson. Una variable aleatoria sigue el modelo Poisson cuando cumple o cuando tiene las tres características que siguen. Por ejemplo, tengamos un recipiente, a lo mejor una olla, con algún fluido adentro, por ejemplo agua, y con microorganismos, bacterias, bichitos ahí adentro, por ejemplo del estilo este. Una olla con algún fluido adentro y con microorganismos, bacterias en el fluido. Y que el experimento consista en tomar una muestra de, supongamos, 1,5 centímetros cúbicos de ahí adentro. Por ejemplo, una muestra así, de 1,5 centímetros cúbico. La cantidad de microorganismos que se observen en la muestra esa, es decir, la variable aleatoria que definimos, va a ser x, cantidad de microorganismos en la muestra. Esto va a tener un comportamiento Poisson si los microorganismos cumplen con estas tres cosas. Primero, el volumen total que ocupan los microorganismos es prácticamente nulo. Lógicamente no va a ser nulo, pero es prácticamente nulo relacionándolo con el volumen total del líquido en el recipiente. Primero, entonces, volumen nulo. Segundo, los microorganismos son independientes uno de otro, es decir, no es que van todos juntos a un lado o a otro, ni que van en parejas, son totalmente independientes. Y por último, la densidad de los microorganismos en el fluido es uniforme. Vale decir, por ejemplo, no flotan todos para arriba, ni sedimentan todos para abajo, sino que andan dando vueltas, para decirlo de una manera común, por el fluido ese de manera independiente y con una densidad uniforme. Si se cumplen las tres cosas estas, la variable aleatoria cantidad de microorganismos que se observan es una variable aleatoria Poisson. Tenemos que dar un concepto más. Vimos que lo que observamos era un volumen B de 1,5 centímetros cúbicos, pero aparte hay una densidad de microorganismos en el fluido. Supongamos entonces que analizamos un volumen B con una densidad D. Formamos lo que se llama lambda, se escribe así, y es V por D, es decir, en el ejemplo este, volumen por densidad, y entonces la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor particular R se calcula como E a la menos lambda por lambda a la R sobre factorial de R. No vamos a deducir el origen de la fórmula esta, pero esta es la manera en que se comportan probabilísticamente los valores de la variable X. Ahora bien, ¿cuáles son los posibles valores de la variable X? Los valores de la variable X, si bien recorren el conjunto n, es decir, n con el 0, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, son cantidades de organismos, no pueden tener coma, no puede ser 2,5, 1,8, raíz de 2, ¿sí? Son enteros no negativos, pero no están acotados superiormente, es decir, en principio, teóricamente, la cantidad a observarse no tiene un límite superior. Esto es una ilícita variable aleatoria si la función de probabilidad cumple las dos cosas que tenía que satisfacer la fórmula esta, que recordamos cuáles eran. Primero, el valor de f de x tiene que ser no negativo. Y esto es real porque en definitiva
E a la menos lambda es mayor que 0, lambda a la r con el valor de lambda mayor que 0 también es mayor que 0, el factorial de r es mayor que 0, es decir, ese es un número mayor que 0, por un lado. Por otro lado, la sumatoria de la probabilidad de que x sea igual a r, para todo r de 0 a infinito, debe dar 1. No lo verificaremos aquí, pero realmente da 1, así que se cumple. Por lo tanto, esta es una legítima función de probabilidad. Tendríamos que, dado que se verifica esto, analizar ahora de una variable aleatoria Poisson cuál es el valor de la esperanza, cuál es el valor de la varianza, que lo vamos a necesitar en algún instante. Entonces, sin necesidad de deducirlo, no lo deduciremos acá, vamos a ver que esta variable aleatoria x tiene como esperanza el valor lambda y como varianza también el valor lambda. ¿Qué significa esto? Significa que este parámetro lambda, que es el único parámetro que interviene en la fórmula, es a la vez el valor esperado de la variable y la varianza de la variable. Dado que este es el único parámetro que la distribución tiene, uno puede expresarlo de esta forma. Puede decir que la variable aleatoria x tiene un comportamiento probabilístico de Poisson con parámetro lambda. Esta es una letra P mayúscula cursiva, ¿sí?, diferente de una P mayúscula de imprenta, porque con ello representamos probabilidad. Y con esta lo que decimos que es, lo que decimos es que el comportamiento de la variable x tiene un comportamiento Poisson y su único parámetro es lambda. Vale decir que si a mí me dicen que una variable es Poisson con un parámetro lambda igual a, por ejemplo, 5, me dicen todo lo máximo que puede ser que me digan respecto de la variable esa. No me dicen cuál va a ser el próximo valor que ocurra si hago un experimento Poisson con la variable esa. No me dicen si voy a observar el 2, el 5 o el 8. Lo que me dicen es cuál es el comportamiento probabilístico de la variable. Es decir, cuál va a ser la probabilidad de que la variable esa tome el valor 0, el valor 1, el valor 8, el valor 72, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que me pueden decir de la variable esta. Vamos a ver de qué manera se hacen cálculos con la variable esta, y para ello es muy cómodo tener una tabla ya armada. ¿Qué es una tabla? Es un conjunto de datos que en definitiva ya alguien hizo el cálculo, sistematizó eso, lo reunió en una hoja o en una fórmula en definitiva, y podemos usarlo en vez de tener que rehacer los cálculos cada vez. Ya lo veremos.